En el 3.3 tenemos comparar y contrastar conceptos y estrategias para proteger los datos. Tenemos diferentes tipos de datos. Uno que es muy importante es el regulado, que son datos que están gobernados por leyes y regulaciones externas con las cuales la organización debe cumplir. Por ejemplo, el GDPR, que os voy a mostrar en esta página. Entonces, por ejemplo, si tu compañía trabaja con información de la Unión Europea, tiene que cumplir con ciertos requisitos y normas, porque si no te pueden dar una multa. Aquí podemos ver, por ejemplo, tiene una multa de 11.5 millones de euros. Eh, Google en Facebook, más de 114 millones de euros. Entonces, si no cumplen con estas regulaciones y normas, pueden tener efectos económicos negativos, multas y cosas así. Y también muchos consumidores de la Unión Europea no confían en las empresas que no tienen estas regulaciones. Tenemos un tipo de datos secreto comercial, que es un tipo de propiedad intelectual que sigue siendo sensible y valioso para una organización porque se mantiene en secreto de los competidores. El ejemplo claro, la receta secreta de la Coca-Cola o Pepsi. Tenemos propiedad intelectual, que es información crucial para que una organización lleve a cabo su negocio. Puede consistir en datos que están protegidos por leyes de derechos de autor, marcas registradas o patentes. Tenemos tipos de datos, información legal, entre la información más sensible mantenida por una organización. Puede incluir datos sobre demandas actuales o futuras u otras estrategias legales. Divulgar esa información sin autorización puede poner en riesgo a la organización. Tenemos información financiera, que cualquier dato sobre transacciones monetarias relacionadas con una organización o individuo también puede encajar bajo la categoría de datos regulados. Por ejemplo, las instituciones financieras en los Estados Unidos están reguladas por la ley de Gramm-Leach-Paley, que restringe el uso de la información personal. Información financiera personal. Siguiendo con los tipos de datos, tenemos legible por humanos y no humanos. Al evaluar este tipo de datos es importante recordar que no toda la información viene en formato legible por humanos. Por ejemplo, los computadores leen ceros y unos. Es conocido más como formato binario, que no es legible por humanos. Muchas bases de datos y aplicaciones almacenan información en este tipo de formato. También hay datos no legibles por humanos que pueden ser sensibles porque aún pueden ser accedidos si no están cifrados. Tenemos clasificación de datos sensibles, que es cualquier dato que no sea público y que la organización quiere proteger contra el acceso no autorizado. Por ejemplo, la información empresarial, datos financieros, secretos comerciales, datos de clientes o datos de empleados. Confidenciales e información que una organización tiene la intención de mantener en secreto entre cierto grupo de personas. Por ejemplo, los sueldos, los datos salariales son confidenciales para muchas empresas. Tenemos datos públicos que están disponibles para cualquier persona, por ejemplo, los folletos, comunicadores de prensa o un sitio web. Cualquier cosa que quieren que el público pueda saber y que esté almacenado en el website em, es válido. O sea, cualquier tipo de información que sea pública debería estar en el website. Tenemos clasificación de datos restringidos, que son datos regulados que están gobernados por obligaciones externas. Y estos datos confidenciales pueden ser datos restringidos dependiendo de las circunstancias. Tenemos críticos, datos que son críticos para el éxito de una misión dentro de una organización. Esto puede ser la misión principal de toda la organización o cualquier función específica dentro de esa organización. Las prácticas adecuadas de gobernanza de datos aseguran que los datos críticos dentro de una organización sean identificados.
Tenemos datos privados, que es información sobre un individuo que debe permanecer privada. Por ejemplo, información personal identificable e información de salud protegida. PII y PHI, muy importante en GDPR o en otros frameworks que son regulados por em, ciertas circunstancias. Por ejemplo, tenemos información financiera que está regulado por ciertas leyes de finanzas, tenemos información de salud que está protegida por otras leyes y información personal identificable también. Entonces, privados es asegurar que esa información permanezca privada. Tenemos consideraciones generales de datos, datos en uso, datos que actualmente siendo procesados o accedidos por un sistema de aplicación, por ejemplo, los datos almacenados en la memoria RAM. Tenemos datos en reposo, datos almacenados en cualquier formato digital en un PC. Datos en tránsito es cualquier tráfico enviado a través de una red. Importante en datos en tránsito, cuando los datos se envían en texto claro, los atacantes pueden utilizar una herramienta para capturar esos paquetes y leerlo. Entonces se puede proteger la confidencialidad y de la información personal y cualquier otro dato sensible con cifrado. Tenemos algo que es la soberanía de los datos. Hay ciertas implicaciones legales cuando los datos se almacenan fuera del sitio del país, como por ejemplo copias de seguridad. Y si yo tengo copias de seguridad por ejemplo, en Estados Unidos, que realiza copias de seguridad de manera semanal con algún proveedor de la nube, el proveedor de la nube puede tener servidores en diferentes tipos de país, en diferentes países, como en Estados Unidos o en México o en Canadá. Y las copias de seguridad de la organización se almacenan en otros países. Esta organización puede estar sujeta a leyes y regulaciones adicionales dependiendo de las leyes de los países. Tenemos en consideraciones de datos la geolocalización, que los dispositivos móviles comúnmente incluyen capacidades de GPS que se utilizan para geol- geolocalización. Em, las aplicaciones comúnmente usan el GPS para identificar la ubicación de dispositivos y el movimiento de estos dispositivos. También puede ser utilizado para localizar un dispositivo que esté perdido. Tenemos diferentes tipos de formas o métodos para asegurar datos. Una es utilizando restricciones geográficas que impide a los usuarios fuera de una área geográfica definida acceder a cierta información. Por ejemplo, una organización multinacional puede tener restricciones geográficas que impiden a los usuarios fuera de la Unión Europea acceder a datos pertenecientes a residentes de la Unión Europea porque ese acceso puede violar la ley. Tenemos cifrado, que es proteger los datos sensibles en las copias de seguridad. Em, es crucial para mantener la confidencialidad. Si recuerdan el triángulo, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Em, y el cifrado está directamente relacionado con la confidencialidad. Las organizaciones deben asegurarse de implementar algoritmos de cifrado fuertes y gestionar las claves de cifrado y descifrado cuidadosamente para asegurar que solo el personal autorizado pueda acceder y descifrar los datos de la copia de seguridad. Esto añade una capa extra de seguridad al proceso de respaldo y mitiga el riesgo de violaciones de datos, incluso si el medio físico de respaldo es robado o comprometido. Entonces, si yo, por ejemplo, esto es muy común ahora en los laptops o computadores más modernos que tienen alguna función o sistema operativo, por ejemplo Windows y Mac, que tienen, Mac creo que utiliza no recuerdo el nombre, pero por ejemplo Microsoft usa Bcrypt o ah, tampoco recuerdo cómo se llama, pero tienen
tú puedes cifrar el disco duro en caso de que alguien roba el laptop, va a ser incapaz de poder acceder a cualquier tipo de información porque el disco duro está cifrado. Tenemos otros métodos para asegurar datos. El hashing, como habíamos dicho anteriormente, es un algoritmo matemático realizado sobre datos, archivos o programas para producir una cadena de caracteres de hexadecimal de longitud fija llamada hash. Em, el hash se utiliza para verificar que los datos hayan mantenido su integridad. Un punto clave sobre un hash es que no importa cuántas veces ejecutes un particular algoritmo de hashing contra los mismos datos, el hash siempre será el mismo si los datos son los mismos. También tenemos el método de enmascaramiento, una técnica de ofuscación utilizada para proteger datos sensibles, ocultándolos parcial o totalmente con caracteres, símbolos u otros datos. Esto es muy común en enmascarar cierto tipo de información como números de teléfono, números de licencia de conducir o otro tipo de información personal que pueda ser identificable que no queremos comprometer. Esto es muy común, por ejemplo, cuando en la pantalla alguien quiere mirar la pantalla, no se pueda conocer el número de teléfono completo. Tenemos métodos para asegurar los datos. Otro más se llama tokenización, que es otra técnica de ofuscación que implica reemplazar datos sensibles con sustitutos no sensibles o tokens. Estos tokens retienen información esencial sobre los datos originales sin revelar ninguna información sensible. Por ejemplo, se utiliza comúnmente en el contexto de procesamiento de pagos y la seguridad de la información personal identificable. Los números de tarjetas de crédito pueden ser tokenizados para proteger la información sensible del titular de la tarjeta. En lugar de almacenar el número real de la tarjeta, se genera un token aleatorio y se almacena en su lugar. El número original de la tarjeta se almacena de manera segura en una base de datos separadas o en una bóveda de tokens. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número de una tarjeta de crédito, le utilizamos tokenización y genera otro tipo de información que son un sustituto. Estos se pueden conocer como tokens y estos retienen la información esencial pero sin revelar el número de tarjeta de crédito. Tenemos segmentación, que es un enfoque arquitectónico físico o virtual que divide una red en múltiples segmentos, como habíamos visto anteriormente, cada uno actuando como su propia subred proporcionando seguridad y controles adicionales. Métodos para asegurar datos, tenemos ofuscación, que es el acto de hacer algo deliberadamente poco claro, confuso o difícil de entender. A menudo se usa para ocultar o distorsionar o oscurecer información, ideas o intenciones para engañar a otras personas o sistemas. Tenemos restricción de permisos, que es limitar el acceso a usuarios autorizados.